La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en Creencias Religiosas desde la exquisita ignorancia en la zona de Chapultepec, en Guadalajara. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, entre calurosas y luego frías las temperaturas. Sí. Y hoy pues vamos a tender a elevar la temperatura por el tema, Arturo. Por supuesto que sí. Hoy tenemos un invitado especial que viene con nosotros de la Universidad de Guadalajara y hemos titulado el tema el ateísmo en universitarios, aunque ya nuestro invitado nos ayudará a precisar un poco más estos asuntos. Pero bueno, no sé si quieres darnos algunos datos de nuestro invitado, agradecerle que estés aquí. El doctor Juan Martín Díaz Ruiz, él es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara. Realizó la maestría en Ciencias Sociales. Posteriormente, pues recién este trabajo que hoy nos vamos a comentar en torno a esta investigación que realizó, pues está enmarcada dentro de la cuestión del doctorado, que felicidades ya concluye, ¿no? Ya finiquita. El doctorado en Humanidades. Y pues él es maestro, es profesor en el área de la licenciatura pues, de Historia y Antropología desde el 2009. Asimismo, pues es coautor de varios artículos de este texto. De hecho, él es uno de los autores que está para el libro que sacaremos este año en torno a la religión, a la espiritualidad sin religión. También, bueno, pues ha tenido otros, ¿cómo diremos?, trabajos académicos en torno a esta área. El caso de Casimiro Castillo, una área de Jalisco muy importante y que ahí tienes pendiente varios trabajos, ¿no? Por lo que hemos hablado. Y por último, bueno, esta reflexión, el estado y la felicidad del hombre, un recorrido histórico, que es otro artículo dentro de una obra general que se llama Reflexión Imaginativa del 2016. Bueno, estos son algunos datos de nuestros invitados. Y como usted ya lo presentó, Arturo, bueno, está en este tema que es el ateísmo entre universitarios. Hay que decir, universitarios de la Universidad de Guadalajara y muy particularmente del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Así es. Sí. Bueno, Juan Martín, como para abrir boca, ¿cómo es que se te ocurrió en una sociedad tan aparentemente religiosa empezar a sospechar que había aquí unos elementos de ateísmo? ¿Cómo nació la idea de realizar una investigación en torno al ateísmo? ¿Qué fue lo que encontraste y qué te llevó a hacer esto? Sí, bien. En primer lugar, hablando históricamente en cuanto a mi formación académica, siempre había tenido la idea de llevar a cabo una investigación en torno al ateísmo, solamente que no se había podido dar. Entonces, cuando llega el momento de hacer el doctorado, en lugar de seguir estudiando Casimiro Castillo, me propuse de una vez por todas hablar sobre el ateísmo, pero claro, en un ámbito muy concreto. Es decir, el ateísmo es algo muy general. Hay naciones en Europa donde sí hay una incidencia muy alta en ateísmo, en la sociedad, y en México es mucho menor. Más bien abunda la preponderancia de un pensamiento religioso, cristiano, protestante, y en la zona metropolitana por la misma tesitura. El caso es de que finalmente tuve que elegir un objeto de estudio y ese objeto de estudio fue el ateísmo. Entonces, fueron como evidentemente, el hecho de que elija un objeto
que son los estudiantes de humanidades, me permitió pues tener un acceso mucho más fácil, ¿por qué no decirlo?, al estudio de esos jóvenes, en lugar de estudiar todo un grupo social donde me iba a enfrentar quizá a una preponderancia religiosa. Lo que vi es que en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, en las carreras de antropología, de historia, de filosofía y de letras hispánicas, históricamente se ha dicho que hay una población que no es creyente. Entonces, a partir de esa información, decidí hacer una investigación. Entonces, fue así que se planteó una posibilidad, y aunque en principio, aunque yo estoy hablando aquí sobre una base teórica de imágenes e imaginarios de Castoriadis, de Cornelius Castoriadis, y él señala que en principio de cuentas, un imaginario social pues se encuentra evidentemente en todo el mundo social, y el imaginario social ateo se encuentra en toda la sociedad. Sin embargo, hay núcleos, hay grupos donde este imaginario es mucho más visible. Entonces, este grupo de estudiantes de las ciencias sociales y humanidades, pues me pareció que históricamente, al decirse que había muchos ateos, por qué no decirlo, encontré unos sujetos viables de ser estudiados. Y así fue como nació la idea. Ahora, este trabajo, ¿cómo tú lo estructuraste? O sea, ¿cómo te planteaste? Ya nos dices acerca de esto del concepto de los imaginarios y, bueno, el ateo. Además de que la universidad tenía, bueno, hace muchos años... Tenía fama, ¿no? Además había hecho una opción. Sí, de izquierda, socialista, antiimperialista, y esto, toda una serie, al menos hasta finales de los 80, el que cambia ya toda una postura hacia la excelencia académica. Pero aún se ve como una universidad pública, una universidad laica, no confesional, pues como que albergaría esta postura antirreligiosa, porque también hay que ver lo ateo se ve como antirreligiosa, come curas, etcétera. Sin embargo, bueno, tú dinos cómo estructuraste el trabajo, cómo fuiste entrando, y ya nos platicarás si encontraste esto de anticuras, come curas, de realmente radicales y que el 100% de los alumnos pues son ateos, ¿no? Sí. El trabajo, básicamente se estructuró de la siguiente manera. El primer capítulo pues, es el marco teórico-metodológico. Ahí abundo sobre la naturaleza del estudio. Este es un estudio de carácter cualitativo y por lo tanto se usan técnicas de carácter cualitativo. Ahí mismo hago una breve caracterización de los sujetos de investigación. De manera general, las técnicas que ponderé fue las listas libres de palabras, la encuesta y los grupos focales. Las listas libres de palabras fueron esenciales. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de la aplicación de las entrevistas, a partir de las listas libres, tuve la posibilidad de caracterizar a los sujetos y obtener una guía de entrevista que se aplicaría luego en los grupos focales. La encuesta tuvo un objetivo esencial: obtener datos sobre los sujetos, porque cuando traté de investigar a los sujetos que yo iba a investigar, me di cuenta que no había prácticamente nada que nos hablara de ellos, mucho menos en este contexto de ateísmo. Sí hay una serie de estudios que se han hecho en Inglaterra o en Estados Unidos, incluso desde los años 60, que en esas universidades dan cuenta del ateísmo, pero en el caso de los concretos de los estudiantes de humanidades que yo estoy estudiando, no. Por lo tanto, la encuesta me ayudó a obtener una breve caracterización. Y finalmente, ya con una guía de entrevista, los grupos focales, la entrevista en base a grupos focales, fue aplicada a las cuatro carreras. Hice un grupo focal por cada licenciatura. Uno en historia, uno en filosofía, uno en antropología y otro en letras hispánicas. Por saturación de la información, se decidió que con un grupo focal era suficiente. Una vez ya con todos esos datos empíricos, lo que siguió fue el análisis de la información. Y bueno, en ese sentido, habremos de dar cuenta más adelante. Antes de esto, evidentemente, como parte de este marco teórico metodológico, se ponderó que el imaginario social instituyente de Cornelius Castoriadis iba a ser importante. En ese sentido, fue la base central de esta investigación.
una segunda parte, hay un segundo capítulo como parte de esa estructura que básicamente nos habla de la historia del ateísmo y de las imágenes e imaginarios sociales de los ateos o del ateísmo desde los griegos hasta la actualidad. Un tercer capítulo es los jóvenes y la universidad. Aquí se da cuenta del contexto histórico-cultural, de la secularización y de la globalización, evidentemente tomando como base la diversidad de medios de comunicación, el Internet y otros medios masivos de los cuales los jóvenes se valen para conocer, para saber, aparte de la educación. Igual en el capítulo 4, que ya es el capítulo de los imaginarios, es decir, de los hallazgos, encontré que hay más bien, los estudiantes de humanidades encontraron o expresaron en sus narrativas un vínculo muy importante entre ateísmo y ciencia. En el 5º capítulo doy cuenta de los hallazgos del vínculo que los estudiantes de humanidades encuentran entre ateísmo y libertad. En un 6º capítulo, los jóvenes, los estudiantes, los sujetos de estudio dieron cuenta de que el ateísmo también se vincula con la juventud. En un 7º capítulo, el ateísmo también aparece como algo positivo para muchos de los sujetos, pero también aparecen imágenes negativas, aún en ese contexto. Finalmente, en un 8º capítulo, se habla del vínculo que encontraron los estudiantes entre ateísmo y creencia, entre ateísmo y Dios, y entre ateísmo incrédulo y no Dios. En ese sentido, esa es la estructura de la obra. Oye, y estos sujetos de investigación, tú has mencionado que en este primer capítulo fuiste pues clarificando y hiciste un trabajo de características o donde caracterizaste a los sujetos. ¿Cómo eran estos estudiantes? ¿Estudiantes de clase media? ¿Qué características tenían? Muy bien. Los sujetos que se investigaron y con los datos que se obtuvieron a partir de la encuesta, que evidentemente es un elemento de carácter cuantitativo, pero que para nosotros fue muy importante al no tener los datos de esos sujetos. En ese sentido, lo que se conoció finalmente fue que los sujetos tienen entre 18 y 29 años, es decir, los estudiantes de humanidades que yo entrevisté tienen esa edad. Ellos viven en la zona metropolitana, la mayoría, más del 95%, viven en la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, y en ese sentido, pues han nacido y crecido en un ambiente, por decirlo así, moderno o de modernidad. La ciudad de Guadalajara, de alguna manera, en las últimas décadas hace una sociedad más abierta, entonces los estudiantes nacen en ese contexto. En cuanto a los grupos, la mayor parte de la población que entrevisté, que casi fue el 60%, eran mujeres. El resto del 40% eran hombres. Evidentemente es una característica interesante ahí dentro de esa comunidad de las ciencias sociales. Por otro lado, también encontramos que los estudiantes han alcanzado entre 13 y 18 años de escuela. ¿Por qué es importante mencionar esto? Pues porque estoy hablando de jóvenes en contextos universitarios. Porque sería diferente si hablara de jóvenes en un contexto donde no se ha accedido al ámbito universitario. Con eso estoy diciendo evidentemente que, al igual que otras investigaciones que se han hecho en el mundo, se da cuenta que es precisamente en el ámbito universitario y en el ámbito de jóvenes que estudian las ciencias y también las ciencias sociales y humanidades, donde se representa una mayor preferencia por estas ideas ateas. Ahora, en cuanto a los resultados obtenidos que caracterizan a estos jóvenes, el 35.4% señaló no creer en Dios. El 35.4% que coincidió estadísticamente cree en Dios. Y el 24.7% señaló que le es indiferente creer o no creer en Dios. Entonces, esos son unos de los datos duros que encontramos y que caracterizan a estos sujetos. Evidentemente son estudiantes, son jóvenes y en ese sentido también están expuestos a un contexto de la globalización, de la laicización, secularización, etc. Tal vez, bueno, no sé si lo comentaste, pero te lo pregunto ahora. ¿El número total de alumnos cuánto fue? ¿Cuántos fueron? En la suma, según recuerdo, eran 1,800 en promedio. Entonces, quisiera ampliar que los alumnos entrevistados fueron 420. Es decir, se hicieron 420 entrevistas de las listas libres de palabras, 420 encuestas y en los grupos focales
finalmente quedaron integrados entre 6 y 10 integrantes. Finalmente, Pedro Páramo, que es un estudioso del ámbito de lo cualitativo, señala que un grupo focal se puede conformar por entre 6 y 10 estudiantes. El investigador determina, ¿no?, ese número de alguna manera, y fue así como se estructuró finalmente, y entonces se hizo un grupo focal por cada licenciatura. Y en total, o sea, estás hablando de diferentes alumnos, 1,800, o muchos participaron dentro de las mismas encuestas. Sí, son diferentes, es decir, los mismos 420 alumnos que hicieron las listas libres hicieron la encuesta. Y en el caso de los grupos focales, de los 420 alumnos se eligieron a los estudiantes para integrar los grupos focales, tanto de hombres como mujeres. Y seguimos una base. Si la estadística nos dio una cantidad de 35.4 de creyentes, 35.4 de no creyentes y 24.7 de indiferentes, entonces los grupos focales quedaron construidos de esa manera, tratando que fuera representativo en ese sentido. Cada una de las posturas estaban ahí en el grupo focal. Así es. Okay. Oye, y el marco teórico sirvió justamente para irle dando forma, interpretación a estos datos. Platícanos, antes de entrar a los hallazgos, me gustaría que nos pudieras platicar un poco de este marco teórico del imaginario social incluyente. ¿Por qué fue relevante para tu investigación? ¿Por qué ese y no otros? Lo que tú creas que nos puede ayudar a entender después estas conclusiones a las que fuiste llegando. Sí, evidentemente el elegir el paradigma de Cornelius Castoriadis del imaginario social instituyente para mi obra resultó fundamental. Esto fue en compañía de mi directora de tesis, por supuesto. Ella me orientó al respecto y finalmente, después de hacer una revisión teórica de Cornelius Castoriadis en torno a su propuesta, consideramos que para hablar del ateísmo entre los estudiantes de humanidades, este era un paradigma que nos facilitaba el discurso y encontrar los hallazgos. Porque al final de cuentas, los imaginarios sociales no se trata aquí de decir que los jóvenes, con lo que piensan, ellos tienen la razón o la verdad, o es finalmente la última experiencia. No, lo que queremos saber con los imaginarios, como lo propone Castoriadis, es qué en su imaginario los jóvenes, cómo imaginan la idea de ateísmo. Eso es lo que vamos a encontrar en sus hallazgos. ¿Qué imaginan acerca del ateísmo? Es decir, en concreto, a partir de cientos de imágenes, que algunas las vamos a comentar al final, a partir de cientos de imágenes, en conjunto conforman el imaginario de los estudiantes. ¿En qué sentido? Para empezar, Cornelius Castoriadis señala que el hombre vive en sociedad y por lo tanto el hombre se debe a la sociedad. Los sujetos no están aislados en la sociedad. Por lo tanto, ¿de dónde adquieren los conocimientos, los pensamientos, las filosofías, los imaginarios, las imágenes, los estudiantes? Del medio social. Y el medio social, ¿cómo está construido? Está instituido por instituciones, llámese iglesia, llámese familia, llámese Estado, llámese escuelas, en fin, una multiplicidad de instituciones que que los alumnos al tenerlas enfrente, al acercarse a ellas en la vida cotidiana, van introyectando poco a poco una serie de imágenes que finalmente conforman su imaginario. Ok. Bueno, estamos ya entrándole poco a poco, acercándonos a este imaginario, ya con esto que nos estás comentando. No sé si quieres... No, pues me parece que estamos a tiempo para el primer corte y yo creo que regresando, pues podemos empezar con este tipo de imágenes que tú mencionabas, los hallazgos, empezar a ver qué será ateo para ellos, no sé. ¿Con qué imágenes lo relacionan? Y con qué también no solo imágenes, sino acciones, ¿no? Me supongo que encontraste, o sea, si es que lo indagaste, es decir, bueno, yo creo que Dios no existe, muy bien, y yo cómo actúo, soy maldito, o soy ecologista, soy vegano, trato de que todo sea pacífico, porque luego se mezclan por ejemplo, esos dos tipos de representaciones, ¿no? Y más cuando yo hacía esta cuestión de los comecuras, porque precisamente la universidad durante ese periodo que se decía de izquierda, de socialista, etcétera, pues había
a veces había entre los propios miembros de la universidad anticlericales, claro, pero había otros que, por ejemplo, que inauguraron cátedra de religiones comparadas, y desde los años 50 hasta los 70 prosiguió esa materia, y hoy en la Universidad de Guadalajara hay múltiples asignaturas en torno a la religión, en antropología, en sociología, en historia, en filosofía. En letras. En letras, ¿no? Pero durante esos años que eran así, supuestamente, en la universidad existió una clase de historia comparada de las religiones. Y habría que añadirle también que en dos asuntos. Uno, con respecto a la Universidad de Guadalajara y sobre todo lo que hoy es el CUCH, varios de los académicos proceden y procedían del mundo religioso. Y por el otro lado, si la sociedad es la que produce o dota de sentido a las acciones, es la que de alguna manera provee de imaginarios a los jóvenes, ¿cómo es que una sociedad católica, al menos en un 83%, según el último censo, si le hacemos caso a esas cifras, ha producido un imaginario ateo en sus jóvenes de 18 a 29 años, que es lo que tú estás trabajando? Entonces, vamos a un corte y ahorita regresamos con este caldo interesantísimo. Sí, y por último, nada más señalo, ya hoy es otra universidad, pero antes del 89 había un modelo de bachillerato unitario en el cual yo lo cursé, y ya había un área en Belénes, que así le llamamos, que era actividades de la comunidad, donde estaba la clase de comunismo. O sea, llevamos una cuestión de marxismo durante toda el bachillerato, ¿no? Entonces se supone que iban a salir anticlericales, y en realidad yo lo que he observado es que salieron todo lo contrario, antimarxistas, ¿no? Me parece. Bueno, es que leer a Marta Harnecker como libro de cabecera, como catecismo, ¿no? Se llevaba un manual estalinista, ¿no? Con un marxismo estalinista. Bueno. Pues vamos al primer corte y regresamos. Estamos hablando el día de hoy con el doctor Juan Martín Díaz Ruiz acerca de esto de ateísmo y universitarios, al menos en la Universidad de Guadalajara. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Asociación Libre, Psicoanálisis, Filosofía y Cultura. Sintoniza todos los lunes en punto de las 19 horas a través de laexquisitaignorancia.com. Está usted escuchando Creencias Religiosas.
Bueno, pues ya regresamos a este programa de creencias religiosas. Hoy escuchó usted esta introducción de Así habla Zaratustra, que era en torno a aquella imagen de 2001, Odisea del Espacio, y luego vino esta entrada de Asociación Libre. Pues me gustó mucho cómo lo podía ligar la imagen. El ateísmo se le ha vinculado a un discurso, claro, diferente, con fuentes diferentes al religioso, y por supuesto vinculado a la ciencia. Por eso, bueno, esta película donde hay una elipsis, es decir, un homínido avienta un hueso, gira y se convierte en una nave en la película, es una transición, esa es una elipsis. Y bueno, pero ahora dinos tú, esto es lo que yo creo, o sea, ¿tú qué encuentras entre los alumnos, los hallazgos? ¿Qué encuentras? Platícanos, Juan. Muy bien, sí, mira, la parte fuerte pues, de la investigación pues precisamente deben ser los hallazgos, ¿verdad? Y evidentemente se construyeron varios capítulos para dar cuenta de eso. Desde los grupos focales quedó bien clara nuestra guía, ¿no? ¿Con qué vinculan los estudiantes de humanidades el ateísmo? Entonces, a partir de esa pregunta surgieron diversas narrativas. Un poco más de 1.300 cuartillas de entrevistas fueron las que se encontraron con las 4 entrevistas en los grupos focales. ¿De qué encontramos ahí? En primer lugar, los alumnos de humanidades vincularon el ateísmo con la ciencia, como ya tú bien lo comentabas. Pero claro, hay que hablar de todas las imágenes que encontramos ahí, o de una parte importante de las imágenes más dominantes de ese imaginario que ellos tienen. Por ejemplo, en ese imaginario donde ellos entienden a la ciencia vinculada con el ateísmo, la ciencia aparece como hacedora de imágenes e imaginarios. ¿Por qué? Porque para ellos la ciencia ofrece fundamentos y certezas que no ofrece lo religioso. Por lo tanto, muchos de ellos y la mayoría entiende que sin ciencia, pues el ateísmo no es posible, porque finalmente la ciencia se fundamenta en la razón, según su imaginario. La ciencia, por lo tanto, abre la puerta al ateísmo en este mundo científico de la razón. Incluso algunos señalaron que la misma ciencia explica al mismo Dios, a Dios como tal. Entonces, todo esto tiene que ver evidentemente con conocimiento científico. Ellos vinculan ateísmo con conocimiento científico. Por lo tanto, este conocimiento científico en su imaginario predispone al ateísmo. En ese sentido, los que más incisivos fueron los historiadores, que dijeron, incluso la historia te lleva al ateísmo. Saber la historia te lleva al ateísmo. Por lo tanto, es algo que de estas son unas imágenes que conforman ese imaginario, pero también algunos encontraron que evidentemente en este contexto los científicos tienen la verdad, no ya los clérigos, por supuesto, dicen ellos, sino que son los científicos, y en este caso menciono 2 científicos que son como la imagen que cunde en la mayor parte de las licenciaturas, y esto es Darwin y Nietzsche, porque Darwin lo ven como el símbolo del ateísmo, y a Nietzsche pues que representa todo un discurso de la muerte de Dios. En ese sentido, conocimiento para ellos es sinónimo de ateísmo. Y entonces vinculan mucho que aunque el ateísmo en algún momento se contempló que podría existir sin la ciencia, al menos son pocos los que piensan eso, al final de cuentas ellos vinculan el científico con el ateo. En otro capítulo de Ateísmo y Libertad se encontró, las imágenes más importantes fueron, para ellos el ateísmo es libertad, es decir, les da libertad de cuestionar los dogmas. En ese sentido, ellos se encuentran en la religión que no los deja ser libre. Entonces, algunos expresan, me liberé cuando dejé de ir a la iglesia, porque al final de cuentas coinciden en su imaginario que Dios los limita en la libertad de pensamiento, y principalmente el pensamiento científico. Bueno, lo que ellos reconocen finalmente es que al final de cuentas el ateísmo no tiene normas. Bueno, no tiene normas en el sentido religioso, porque el ateísmo también tiene reglas, ellos lo reconocen. Sí, entonces también se ven coaccionados. No se trata de una total libertad. En fin, terminan concluyendo algunos que finalmente, al haber reglas, nadie es totalmente libre en ese sentido que en algún momento se concebía de total libertad. Por lo tanto, ateos o creyentes tienen libertad. En un 6º capítulo, por ejemplo, también vinculan ateísmo y juventud. Es decir, ¿por qué vincularon o por qué hay un imaginario que dice que los jóvenes se vinculan con la juventud? Ellos dicen, bueno, el ateísmo es normal en la juventud,
En la juventud, dice, los jóvenes comienzan a cuestionar, a romper estructuras, es transgresora. Entonces, en ese sentido, en eso se suma la educación. Entonces, si agregas la educación, pues eso te puede llevar, según su imaginario, al ateísmo, aunque entienden que el ateísmo no es inmanente a la juventud. Pero claro, dicen ellos, es más probable que un joven sea ateo, más en un contexto universitario y más en un contexto de ciencias sociales y humanidades. En el 7º capítulo aparece un imaginario que aún pervive un imaginario positivo y negativo del ateísmo. En el imaginario positivo, los jóvenes estudiantes comentaron, quizás se repite un poquito, pero dicen ellos, el ateísmo trae libertad. El ateísmo implica libertad de pensamiento, el ateísmo te hace crítico, el ateísmo lleva al conocimiento y al conocimiento científico, y entienden que en el ateísmo hay más tolerancia, implica más responsabilidad, y el ateísmo es positivo, incluso lo señalaron porque no tienen que dar limosna, pero bueno, es parte de sus imaginarios. En ese sentido, también hay imágenes negativas. Recordemos que, por lo menos desde la primera mitad del siglo XX y hacia atrás hasta los griegos, lo que ponderaban eran imágenes negativas del ateísmo. Y de eso doy cuenta en el capítulo de imágenes imaginarios sociales del ateísmo, de los griegos hasta la actualidad. Y ellos encuentran en estas imágenes negativas que el ateísmo representa intolerancia, es decir, una contraparte, que los ateos, ellos encuentran que algunos ateos se creen con más conocimiento, o ellos encuentran como negativo que la sociedad rechaza a los ateos o al ateísmo. En fin, incluso llegan a ponderar que tienen miedo o se ve como algo negativo que el ateísmo se pueda volver otra religión, porque de repente algunos lo ven como algo como dogmas. En fin, el ateísmo al final de cuentas dicen como parte negativa genera una pérdida de cultura, aunque algunos reconocen que finalmente son cambios sociales los que se tienen que dar más que una pérdida de cultura. En fin, otros reconocen que una parte negativa del ateísmo o una imagen negativa es que el ateísmo no pondera el mundo inmaterial, el alma, el espíritu, y que probablemente por eso también se le ve con negativo. Finalmente, aunque parezca de repente incongruente, en ese imaginario ellos encuentran un vínculo entre Dios y el ateísmo. Al principio fue un poquito complejo entenderlo, pero cuando escuché sus narrativas, pues me di cuenta que ellos vinculan o imaginan que Dios se vincula al ateísmo porque dicen ellos que sin Dios no hay ateos. Es decir, sin la otra parte, hablando de blanco y negro en ese sentido, ellos dicen que si no hay Dios, por lo tanto, pues no habría ateos, no tendría que haber un tema llamado ateísmo, y por lo tanto, por eso ellos vincularon Dios con ateísmo. Y en su imaginario, por eso Dios está vinculado. También en el ámbito de incrédulo, ellos creen que si eres ateo, bueno, es una forma de llamarte incrédulo. Y finalmente, ellos señalan que prácticamente la idea de no Dios o sin Dios es casi sinónimo. Cuando eres ateo, te quedas sin Dios. Entonces, esas son las imágenes y en conjunto conforman el imaginario social que se ha instituido en su pensamiento desde que nacen hasta la actualidad. Y como bien dice Castoriadis, estas imágenes se encuentran o forman parte de un imaginario social de la zona metropolitana de Guadalajara, de México, y como el mundo se ha extendido en comunicaciones, quizá del mundo. Y es en ese sentido que ellos imaginan el ateísmo. Oye, a mí me surgen tres cuestiones. Cuando te estoy escuchando en esta serie de hallazgos, ¿los estudiantes se descubren ateos o anticlericales? Porque yo creo que ahí hay un matiz, es una primera cosa, ateos o anticlericales. Y la segunda cosa que me pregunto es si a esta posición de ateísmo llegaron con conocimiento del sistema religioso o no. Es decir, ¿conocían estos estudiantes el sistema religioso que estaban rechazando o lo rechazaron más por la tradición, por lo que suponen que contiene, pero sin haber hecho un análisis y de manera tal que la opción por el ateísmo fuera una opción informada? Y la otra es, ¿cómo enfrentan los ateos, estos estudiantes ateos, las situaciones límites? La muerte, el dolor, las pérdidas, porque me da la impresión de que cuando hablan del mundo científico, pues están pensando en el mundo de los científicos sociales, que es sumamente débil frente a las posiciones duras de los científicos de las ciencias duras. Acá nos movemos con hipótesis y con supuestos y todo ese tipo de cosas, y entonces pues armamos andamiajes, pero no son tan sólidos como
una conclusión dura de las ciencias de las ciencias físicas, químicas, etcétera. Son otro tipo de conclusiones. Entonces, me pregunto sobre estos supuestos. ¿Le han metido crítica a eso o no? Sí, muy bien. Aunque esto no necesariamente viene vinculado en mi tesis, pero lo comento porque por la experiencia de la investigación he hecho reflexiones propias al respecto. Y entonces, ¿qué encontramos? Ellos, por fortuna, para el medio científico no son anticlericales. Es decir, muestran la mayoría un gran respeto. Ellos dicen que los que sean creyentes tienen todo el derecho de ser creyentes. Y los ateos también dicen ellos que tienen derecho. Claro, por fortuna, a pesar de esta diversidad, es un hecho que en la escuela tenemos experiencia ya de que nunca ha habido un altercado porque alguien se manifieste ateo o creyente. Es decir, hay un gran respeto y eso me parece muy importante. Entonces no hay esa cuestión. Al contrario, de repente dicen que hay que ser muy respetuosos tanto los creyentes como los ateos. La otra cuestión del sistema religioso, sí, evidentemente ellos, precisamente lo que encontramos, lo que dice Castoriadis es que en el imaginario radical los seres humanos, una vez que obtienen un bagaje de conocimientos, a lo que llegan es a una reflexión. Y en esa reflexión, aunque nacen en un mundo dado, en una sociedad católica, ellos, a partir de los conocimientos que adquieren en la familia, en la sociedad, en internet, en fin, ellos llegan a reflexionar y señalar, creo que me voy a ir por el lado del ateísmo para comprender el origen de este mundo, incluso el mismo origen del hombre. Entonces sí lo hacen desde un análisis. Y fíjense, una cuestión interesante que faltó, pero es verdad que la mayoría hacen ese análisis, pero es interesante que algunos eran ateos y que, aunque son la mínima parte, creo que no llega al 4%, ahora regresan a la religión. Ese hallazgo lo voy a trabajar más adelante para brindar, ver esa otra parte. Y luego, evidentemente, aunque no indagué en torno a las prácticas, sin embargo, no hay una información concreta en torno al dolor, las pérdidas y la muerte. Lo que sí es un hecho que los que en el ámbito del 35.4 de los que son ateos reconocen que no hay nada después de la muerte. Es decir, se adecúan a la situación del ateísmo, pues, de que después de esto no hay nada. Entonces, esa es la información que yo puedo brindar. Del dolor y pérdidas no indagué. En cuanto a las ciencias duras o ciencias sociales, ellos entienden que que el conocimiento científico es todo, no únicamente las ciencias sociales y las ciencias humanas. Es decir, Darwin, en su exposición del evolucionismo desde la perspectiva que se enmarca en la biología, conforma parte de esos conocimientos. Entonces, para ellos, ciencias exactas y ciencias sociales conforman el conocimiento científico, y todas esas ciencias proveen de elementos en su imaginario, de imágenes, para conformar un imaginario ateo. Ahora, el hecho de que digamos que los estudiantes tienen un imaginario ateo no significa que todos son ateos. La sociedad tiene imágenes ateas, pero no significa que sean ateos. Simplemente que en la sociedad hay un imaginario ateo y que se introyecta aún sin ser ateo. Por eso es que encontramos que el 35.4 es ateo, el 35 es creyente, pero también los creyentes tienen un imaginario ateo sin ser ateos, y hay un 24.7% que son indiferentes entre creer o no creer en Dios, pero sin embargo no se dicen ateos. Es decir, podemos indagar en ese sentido. Yo indagué a los estudiantes de humanidades, pero puedo indagar a la colonia Jalisco, a Tonalá, en torno a los imaginarios ateos. Por supuesto, las respuestas y las imágenes serán diferentes y el imaginario será diferente. Ahora, yo te quiero hacer dos preguntas. En torno a los que se posicionan desde una cuestión religiosa, ¿a qué ámbito se adscriben? Si son católicos, evangélicos, no sé si indagaste sobre eso. Y la otra, las ideas ateas que están fuera de la universidad, ellos, si les preguntaste si lo atribuyen esto a su formación, porque luego había algo que se decía, no entres a la UDG porque ahí todos se vuelven ateos, ¿no? O sea, quiere decir que el sistema escolar que se lleva desde el bachillerato y luego que llevas en cualquiera de la licenciatura de esta universidad, te va a llevar a la cuestión del ateísmo. Digo, te pregunto por estas dos cuestiones.
Sí, mira, en primer lugar, de ese 35.4 creyente, más del 90%, hasta el 93% creo, son católicos. Es decir, se dicen católicos. Y el resto, casi un 7%, se dicen cristianos de algún grupo protestante. Son muy, muy pocos que dicen que se relacionan con el budismo. Ahora, en cuanto al reconocimiento, claro que sí, ellos reconocen que en el ámbito educativo ellos llegan al ateísmo. Es decir, que los estudiantes y particularmente los que se acercan a las ciencias sociales y a las ciencias exactas reconocen. Porque fíjense, una cuestión interesante, es decir, el mayor porcentaje de estudiantes llega ya con una preferencia de ateísmo a la universidad. Entonces, esta idea de que ahí en ciencias sociales te vas a hacer ateo, no, ellos ya traen la formación, algunos desde los 12 años, en la secundaria, en la preparatoria más, y claro, tres grupos más en la universidad, pero la mayoría ya llega con esas preferencias. Incluso por eso eligen filosofía, por eso eligen historia, por eso eligen antropología, porque ellos ahí creen que van a encontrar respuestas a ese ateísmo que ya ellos han forjado a partir de los conocimientos científicos en la educación. Pero volvemos al punto, no es únicamente la educación. También dicen algunos padres de esos muchachos resultaron que ellos nunca los llevaron a la religión o a la iglesia, porque también son ateos. Otros encontraron el ateísmo en las ciencias naturales, por supuesto, y en la biología, y ahí dicen, nos explicaban en torno al origen del hombre. Entonces, todo eso sale. Entonces, tanto ciencias exactas como ciencias sociales y el medio social son muy importantes, porque imagínense ustedes el tipo de educación que se brinda en algún país de Oriente Medio al respecto, o la sociedad de Oriente Medio en alguna parte, evidentemente no los lleva a esa reflexión, o incluso los reprimen para que no piensen más allá del contexto cultural que desde el Estado, desde la familia, se les busca inculcar. Pero los jóvenes de la Universidad de Guadalajara, en este ámbito de una sociedad más laica, más secularizada, y además en un ámbito de que ellos se desarrollan como científico, pues logran reflexionar y encontrar, pues en el ateísmo, una respuesta a su duda en torno al mundo, en torno al hombre, etcétera, ¿no? Y encuentran ahí las respuestas. Y la ciencia, pues es un elemento central cuando se trata de explicar esos imaginarios. Bueno, estamos ya sobre el tiempo de nuestro segundo corte. Estamos dialogando con el doctor Juan Martín Díaz. ¿Qué te parece, Darío? ¿Vamos a un corte? Sí, vamos a un corte allá en cabina, Jonás, que nos lanza ahora a esta pues melodía que tenemos. Usted reconocerá tal vez esta melodía y al regreso, pues, si no, le vamos a decir de qué se trata. Está usted escuchando Creencias Religiosas.
Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bueno, estamos de regreso en Creencias Religiosas, dialogando sobre el tema del ateísmo en el mundo universitario, particularmente en torno a una investigación del doctor Juan Martín Díaz Ruiz, a quien tenemos como invitado en esta tarde. Y bueno, ¿qué escuchamos, Darío? Este tema de esta serie de Cosmos, que pues Carl Sagan fue en su momento, y con esta serie, un difusor de la astronomía, de la cuestión de la física, pero sobre todo la astronomía, y que nos acercó de una forma, con un lenguaje muy científico, a la vez sencillo, a esta complejidad, ¿no? Del universo, desde la vida hasta la cuestión de las galaxias, de una célula a una galaxia. Luego se hizo una segunda serie de Cosmos con nuevos hallazgos que hay ahora dentro de la astronomía, la cuestión del sonido. Bueno, hay una serie de la materia oscura, la energía oscura, en fin, una nueva serie de hallazgos, el bosón de Higgins, en fin. Pero era un imaginario para quien veía esta serie de un gran avance y como expander bueno, eso es lo que yo sentía, no sé ustedes, pero expander los límites de nuestro conocimiento hacia ese infinito que está ahí en el universo, ¿no? Como esa nueva frontera que se abría. Y fue muy carismático él en esta serie, ¿no? Y por ahí, bueno, saca un libro y está claro la propia serie de Cosmos. Sí. Bueno, ya estamos en la parte final, Juan Martín. En torno a esta situación de conclusiones, ¿tú qué más fuiste encontrando? ¿Por dónde quieres ir apuntando ya nuestros últimos minutos del programa? Bueno, como parte de la conclusión, el mundo de los sujetos, en concreto de los estudiantes de humanidades de la Universidad de Guadalajara, de estas 4 carreras, historia, antropología, filosofía y letras hispánicas, es heterogéneo. Es decir, como las mismas cifras lo dicen, ¿no? 35.4 creyentes, 35.4 ateos, 24.7 indiferentes. O sea, hay una diversidad y es algo muy rico lo que hay ahí. Y eso evidentemente es muy importante en cuanto a hallazgos. Y claro, en sus imaginarios eso se ve representado, por supuesto. Ahora, dentro de los proyectos o dentro de lo que voy a plantear a futuro y que queda en el tintero, es por ejemplo hacer un estudio por carreras. Es decir, los datos, las narrativas ya las tengo. Entonces, en ese sentido, todavía falta hacer una indagación, no como bloque de ciencias sociales y humanidades, sino de manera separada. Saldrán algún libro, algún artículo, pero creo que sí es importante decirlo. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, en filosofía, casi el 50% se manifestaron ateos. Pero ¿qué tal en letras hispánicas? Solamente el 23%. Entonces quiere decir que hay una gran distancia muy importante y hay diferencias significativas entre los filósofos y los de letras o de letras hispánicas, y también, aunque los de antropólogos o los de antropología se encuentran más cercanos a los de filosofía, pero los de historia también no abundan más allá del 35%. Entonces creo que hay muchas diferencias que eso no queda claro en esta tesis, porque lo vimos de manera global. Entonces, más o menos es la idea. Sí. Y respecto a este asunto del el comportamiento, yo no sé si en estos últimos minutos pudieras ayudarnos a ver esto. ¿Hay cambios significativos en la manera de construir sus relaciones, la convivencia, los ateos y los que no lo son, en este 35-35? El ateo suele pues mantener al margen a Dios. El creyente no, pero tiene una serie de normas morales. Éticamente. ¿Hay diferencias o no? ¿Hay congruencia o incongruencia con lo que plantean? Sí. De eso? Yo vi mucha congruencia en lo que ellos plantean. Y la cuestión es que ahí en la escuela, haciendo observación de campo, por decirlo así, y no me dejarás mentir, así a vuelo de pájaro no se ve un conflicto, no se ve una gran pugna. Es decir, hay una convivencia entre todos. Por lo menos esa es mi opinión. Tú podrás decirlo algo diferente que has visto y escuchado. De mi parte, por ejemplo, cuando yo llamé a los estudiantes, se mostraron participativos, se mostraron abiertos. Yo les di la apertura al momento de los grupos focales para que se explayaran.
Y sí hubo, evidentemente, algunas circunstancias en que empezó la discusión, pero es parte del debate crítico, y entonces, pero fuera de ahí, creo que son jóvenes muy respetuosos de las creencias de los otros. Y la misma formación académica los ha hecho en ese sentido respetuosos de los que son ateos, de los que son creyentes y de los que son indiferentes. Porque en el aula, a lo largo de una década, pues nunca ha tenido ningún problema en ese sentido. Yo creo que hay otra, bueno, por algo que lo dejaremos también como, no sé si indagaste, es una... línea que se desarrolla mucho en este centro, es la de la preferencia sexual. Y entonces aquí tenemos una cuestión del LGBT, y ahí hay otra variante que pudiera ser expresada entre creencias y preferencia sexuales, ¿no? Y la cuestión de género aquí es mucho más abierta, incluso practicada de parejas, etcétera, y son totalmente, bueno, ahí yo sí doy cuenta de eso, no hay ninguna problemática, o sea, no ha habido problemas de enfrentar tú porque andas con esta preferencia, etcétera, pero había indagar esa línea porque al exterior en esta ciudad hay muchas otras iglesias que a veces se han fundado para dar apertura a aquellas personas que son marginadas por un dogma muy cerrado en cuanto a una preferencia sexual. Sí, efectivamente, esto que tú estás trabajando da para mucho. A mí me parece que nos ayudará a entendernos un poco más como sociedad, una sociedad que vive en tensión. En este caso, la tensión entre las creencias y las no creencias o creencias de otro tipo. Sí. Bueno, pues no sé, si quieres ahora sí que tenemos un minuto. Sí, muy bien. Sí, de eso que ustedes comentan me parece excelente, ¿no? En el sentido de que, ahora, no sé si ya comenté, pero, por ejemplo, se había dicho que el reducto del catolicismo y de las creencias eran las mujeres, pero da la casualidad que en las 4 licenciaturas predominan las mujeres, y en conjunto las mujeres son el grupo más grande, y aún así se comparan en el ateísmo entre hombres y mujeres. Es decir, en esta parte, en las humanidades, en la Universidad de Guadalajara, no hay diferencia porcentual importante, significativa. La otra cuestión, sí, en las entrevistas, en las narrativas, los jóvenes dan cuenta, algunos de ellos, de que evidentemente, al sentirse reprimidos por la religión en su ámbito sexual, algunos dijeron, pues yo me hice ateo mejor, porque en el ateísmo soy más libre, la sexualidad es más abierta. Incluso un joven señaló, de alguna manera así muy fina, dijo, a mí no me dejaban leer literatura morbosa, y a partir de que me fui al ateísmo ya puedo leer todo lo que yo quiera. Entonces, sí hay muchas cuestiones que podemos extraer de todas esas 1,300 cuartillas. Bueno, pues muchísimas gracias, Darío. Pues ya llegamos al cierre. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, Juan Martín, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. A usted por estar en esta conversación. Y nos escuchamos y nos vemos, claro, por el Facebook Live el próximo martes a esta misma hora de 6 a 7. Y gracias a Jonás allá en los controles. Recuerde que está en Creencias Religiosas desde la exquisita ignorancia. Creencias Religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por laexquisitaignorancia.com. La Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.